¿Cómo están? ¿Bien? Otra vez, porque como que los oigo muy... ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Qué bueno, así, con energía. Gracias a Dios porque por ahí escuché en la bienvenida. ¡Ay, casa llena! Yo no, y eso es bueno, ¿verdad? Qué bueno que ya pues cada vez más nos va a impulsar a estar allá afuera y una vez al mes tenemos culto allá afuera. Conforme vayamos, la situación nos va a ir pidiendo la adoración y vayamos creciendo un poquito, pues más, posiblemente vaya a ser dos domingos así hasta que Dios nos dé la oportunidad y bendición de poder estar todos allá afuera. ¿Ok? Gracias a Dios por mi hermanita, ¿cómo se llama la niña? Saori. Gracias a Dios por Saori. ¿Cuántos años tiene Saori? ¿Como 8 años? ¿No se acordaron ustedes cuando estuvieron en la primaria? Cuando nos enseñaron a leer y poco a poco aprender a leer. La verdad, gracias a Dios por los niños. Este mes es el mes de abril y por lo regular en nuestro país es el mes del niño y se celebra el 30 de abril aquí en México. Entonces, gracias a Dios por eso, por los niños, gracias a Dios por los maestros que vamos, todo este mes ellos van a estar dirigiendo los cultos, hay que estar orando por los niños, ¿ok? Entonces, ¿qué dice Proverbio 26? ¿Se acuerdan? ¿Alguien que lo busque? Proverbio 22:6, ¿qué dice? Así es, amén, hermano. Instruye al niño en su camino. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos cuando éramos niños? Es que ya estamos adultos, ¿verdad? Y tuvimos la fortuna, porque no todos tuvimos la fortuna de que nuestros padres nos instruyeron en el camino del Señor a través de su palabra. Y se instruye al niño en su camino. Y todos nuestros hermanos que posiblemente no tuvieron esa fortuna de que nuestros padres nos instruyeran, lo que tenemos que hacer es romper cadenas y ahora nosotros, si tenemos la oportunidad, que no la tuvimos, instruir a nuestros hijos, ¿qué? En el camino. Por eso instruye al niño en su camino. ¿En cuál camino? En el camino del Señor. Para cuando fuera grande, ¿qué? No se apartará de él. Esa es una gran promesa, hermanos. ¿Eh? Y sí se cumple. Mamás, no pierdan la fe, la energía. O sea, no pierdan la esperanza. No hay que doblar nuestras manos, nuestras fuerzas. Adelante. Es una promesa y hay bendición. Y la van a ver cuando sus hijos estén aquí al frente. Cuando sean unos hombres que tengan, la semilla ahí va a estar. Es un sacrificio. Pero cuando los vean ya grandes, van a decir, valió la pena el sacrificio. Y Dios lo sabe. Ustedes es inyectar la semilla ahí, educarlos, tenerles paciencia, que ya después solito. Es como un arbolito, hermanos, que hacemos. Cuando está chiquito el arbolito, a los que nos gustan los arbolitos y las plantas, los vamos podando, ¿no? Los vamos regando, los vamos abonando. Le ponemos un palito porque después el arbolito si se va así se puede ir torcido. Pero si le ponemos un palito, se va derecho a derecho y llega el tiempo en que se amaciza en la tierra y ya le quitamos el palito, pues porque ya hasta el árbol, el tronco lo bota, ya solito se va. Es igual con los hijos. Llega el tiempo que ya solitos se van, pero la semilla desde chiquitos ahí se queda y ya el Señor se va a encargar de él, ahí está, ¿ok? Estemos orando por nuestros hijos, que todo este mes va a ser el Día del Niño y ellos van a estar dirigiendo, hay que tenerles paciencia y amor a ellos. Va a ser una bendición también para nosotros enseñarlos. Muy bien, ok, hermanos. El día de hoy, nuestro tema es humillación y exaltación de Cristo. En toda esta semana, hermanos, viene
bueno, es de acuerdo al calendario, no precisamente el calendario hebreo, como marcan las escrituras, pero viene la Semana Santa, según el calendario que se tiene en el país. Acuérdense que para la próxima semana es que Semana Santa y después viene ¿qué? La Pascua, ¿ok? Entonces, por lo regular vamos a estar viendo películas en la televisión, vamos a estar viendo otras predicaciones en YouTube. Y hoy muchos celebran ¿qué? ¿El día qué? ¿Domingo de qué? Domingo de Ramos, ¿qué significa qué? ¿Sí recuerdan? La entrada triunfal. Nos dice ahí en Mateo, en el Evangelio de Mateo, Lucas en los Evangelios, que dice que ya desde Isaías, desde Zacarías, habían profecías que él iba a entrar, se prepara desde su entrada triunfal a Jerusalén hasta que lo recibe el pueblo de Israel. Pero el día de hoy, hermanos, el día de hoy vamos a hablar también vamos a hablar sobre Filipenses, sobre el apóstol Pablo. Quiero que mantengan abierta la palabra de Dios en Filipenses, capítulo. ¿Cuál fue el capítulo que leímos? Capítulo 2, versículos del 1 al 11, hermanos. Ok, hermanos. Ok, entonces, esta carta, hermanos, fue escrita por el apóstol Pablo. Fue escrita por el apóstol Pablo a los filipenses. Fue dirigida a la iglesia de Filipos. Esta iglesia de Filipos fue la primera que se establece en Europa. Fue la primera iglesia que se estableció en Europa, ¿eh? Y el apóstol Pablo estuvo ahí y exhortando a esta iglesia. Dice que posiblemente desde Roma, cerca del final de su encarcelamiento del apóstol Pablo. Él escribe esta carta a Filipos aproximadamente en el año 62 después de Cristo. Recuerdan que el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Cristo después, ¿ok? Murió, resucitó Cristo y él tuvo un encuentro y un llamado a servirle a Cristo. Entonces, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia para tratar conductas y resaltar la humillación por la humildad. ¿A qué se refiere con tratar conductas? Conducta de nosotros como hijos de Dios, conducta del cristiano. Esta carta se le escribe el apóstol Pablo a la iglesia. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo podemos convertir ahora? Que Dios nos habla a su iglesia. Nosotros pertenecemos a la iglesia de Cristo. Y nos va a hablar y vamos a ver unos puntos importantes que tienen que ver con la conducta de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que quiere Dios con nosotros? ¿Cómo nos debemos de comportar? ¿Ok? Y también con su humildad, porque dice que Él se humilló y fue exaltado después. Cristo fue humillado, como cordero fue llevado ¿a dónde? Al matadero. ¿Ok? Pero después fue exaltado. ¿Ok? Entonces, también vamos a ver la humildad de Él y vamos a ver que el apóstol Pablo, cuando le escribe y le escribe a Filipos y antes de eso tiene que Cristo lo llama para servirle, el apóstol Pablo era una persona muy bien preparada, hermanos. Era una persona preparada. Pero él renuncia a su carrera y se entrega al 100% al llamado de Cristo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esto. Vamos a nuestro primer punto. Vamos a leer Filipenses 2. Quiero que mantengamos abierta la palabra de Dios y vamos a ver los 3 primeros versículos. ¿Ok? Dice la palabra de Dios ahí en Filipenses. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo ¿qué? Amor. Unánimes. ¿Qué quiere decir unánimes, hermanos? Juntos. Juntos, dice, como pueblo.
Por eso le estaba hablando a la iglesia. Sintiendo una misma cosa. En otros evangelios dice, teniendo un mismo ¿qué? Un mismo sentir. Nos exhorta que nosotros debemos de tener un mismo sentir. ¿Qué quiere decir? Que debemos de creer únicamente ¿en quién? En Cristo. ¿Ok? Por eso dice, a la iglesia de Filipos le estaba diciendo, quiero que tengan un mismo sentir. ¿Ok? Esa es la primera que vamos a ver. ¿Ok? Después dice, nada hagáis, ¿por qué? Por contienda. ¿O por qué? O por vanagloria. Vamos a verlo. Dice, no debemos, nuestra conducta no debe, por vanagloria. No debemos de sentirnos más que otros. ¿Ok? Muy bien. Antes bien, ¿con qué? Con humildad, sencillos. ¿Ok? Estimado cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Ok? ¿Qué quiere decirnos esto? Punto número 1, hermanos. Vamos a ver. Nos dice que nuestra conducta de un seguidor de Cristo debe de ser de un mismo ¿qué? De un mismo ¿qué? De un mismo sentir. ¿Por qué de un mismo sentir? Porque Cristo así nos enseñó. ¿Ok? Que nos amáramos unos a otros. Pero como iglesia debemos de tener un mismo sentir, ¿ok? Así como el pastor dirige a sus ovejas y todas van por el buen camino, así nosotros debemos de tener un mismo sentir. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que debemos de tener el mismo amor ¿a quién? A Cristo. Así como le tenemos ese amor a Cristo, le debemos de tener el amor ¿a quién? A tu prójimo significa próximo. ¿Quién es tu próximo hoy? A ver, volteen a ver. ¿Quién es su próximo? ¿Sí? Atrás. ¿Quién es su próximo? Volteenlo a ver. ¿Quién es su próximo? Su prójimo. Ok. Entonces, a nuestro prójimo, nuestro próximo, debemos de tener el amor que Cristo nos dejó. ¿Ok? Ese amor unos a otros, porque somos un pueblo en Él. ¿Ok? Número 2, debemos de estar, versículo 2 nos dice, alegres y unánimes. Debemos de estar siempre gozosos, siempre alegres. Si alguien viene de la congregación que no esté alegre, acérquese, ¿verdad? Decíamos en la escuela dominical, exhórtelo, no regáñelo, eso no es exhortación. Exhortar es ¿qué? ¿Qué dijimos? Animar, alentarlo, ¿okay? Estar con él. ¿Estamos alegres? ¿Hoy estamos alegres? Sí. ¿Por qué? Porque estamos adorando a Dios y porque nos permite tener un lugar pequeño, pero unánime, ¿se dan cuenta? Gracias a Dios por este lugar, porque nos permite tener estas 4 paredes, nos permite estar en un país libre y nos permite adorar libremente a nuestro Dios. ¿Ok? Entonces, gracias a Dios por eso. Entonces, ¿estamos alegres? Sí. También nos dice humildad. Debemos de ser humildes. ¿Jesucristo fue humilde? Sí. Fue humilde. Y Él nos demostró, Él vino a la tierra y nos enseñó a cómo debemos de vivir. Nos enseñó la humildad, a ser sencillos, a tener amor al prójimo. ¿Ok? Entonces debemos de ser siempre humildes unos con otros. ¿Ok, hermanos? Muy bien. Versículos números, segundo punto. La conducta de un seguidor de Cristo debe de ser velar unos por otros. Unos por otros debemos de velar. ¿Qué quiere decir? Vamos a leer versículos del 4 al 8. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. No mirando cada uno por lo suyo, ¿qué? Por lo suyo propio. Para cuando dice que velemos unos por otros, nos dice que no debemos mirar nada más por nuestros intereses, sino por el de qué? Unos por otros, por el prójimo. ¿Ok, hermanos? Eso es lo que les estaba diciendo el apóstol Pablo a los filipenses. Los estaba exhortando porque estaban descuidando eso. Estaban descuidando como iglesia. Orar unos por otros, ayudarse,
compartir los alimentos unos por otros. ¿Ok? Muy bien. Luego dice, sino que cada cual también por lo de los otros. 5. Haya pues entre vosotros este sentir que hubo también que en Cristo Jesús. Ese mismo sentir que Cristo dejó nos exhorta que debemos de sentirlo nosotros. Ese mismo sentir, hermanos, unos por otros. ¿Ok? Ese mismo amor de Cristo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como una cosa a qué? Aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a qué? A los hombres. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Siendo Dios mismo, teniendo el poder, siendo el dueño de la creación de todo, se despojó de lo que él tenía para venir a la tierra en forma de siervo, del Hijo del Hombre. Se despojó de su poder y su gloria para demostrarnos a cómo vivir, para morir por nuestros pecados, por tu pecado y por mi pecado. Él murió. Íbamos a ser desterrados de la tierra, hermano. Ya no éramos dignos de Él. Y nos dio la oportunidad de vivir otra vez. Por eso dice la Escritura, por Él ahora somos, ¿qué? Salvos. ¿Ok? Entonces, nuestro vivir, dice el apóstol Pablo, porque el vivir es ¿quién? Cristo. Es Cristo. Y el morir es ganancia. Si nosotros vivimos en Cristo y en nuestra vida diaria, y decíamos en la escuela dominical, si nosotros damos testimonios y ponemos a Cristo como el centro del amor, nuestra muerte va a ser una ganancia. Esa debe ser la meta de todo cristiano. Si nosotros andamos en sus caminos, nuestra recompensa, ¿dónde va a ser? Allá va a ser nuestra recompensa. ¿Ok? Y esa es una promesa. Y nos las dejó. Que hay resurrección porque Él resucitó. Él murió, pero también resucitó. Y nos demostró que hay vida después de la muerte. ¿Ok? Muy bien. Entonces, gracias hermano. Versículo número 8. En el 7 dice, tomando sierva de siervo, semejante a los hombres. 8. Y estando en la condición de hombre, porque Dios es ¿qué? Dios es espíritu. Tomó la condición de hombre. Por eso es Cristo, es el Hijo del hombre. Vino en carne y hueso. Por eso dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Él fue obediente al Padre, se despojó de él mismo y hasta la muerte fue obediente. ¿Y muerte de qué? Muerte de cruz. ¿Ok? Toda esta semana y cada año, y no nada más en tiempo de Semana Santa y Pascua, sino nuestro vivir, y siempre debemos de recordar que Él murió por nuestros pecados. Nos dio una oportunidad para vivir, para demostrar aquí en la tierra. Nuestra vida es pasajera, es corta, hermano. Pero debemos de dar testimonio de aquel que nos dio la oportunidad. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por quién, si no es por Cristo. ¿Ok? Él es el único camino. Si hubiera otro camino, dijera, hay 2 o 3 caminos, pero dice, yo soy. Y el yo soy en el Antiguo Testamento se refería al Dios, al Creador. No cualquiera podía decir, yo soy. Pero dice él, yo soy el camino. Él dice, el único. ¿Ok? El único. Por eso dice el unigénito, el único. Él es el único camino, hermanos. Él es la verdad nada más. Por eso aquí, en este lugar, adoramos al único que se merece la honra y la gloria. ¿Ok? Muy bien. Hasta el 8, hermanos. Muy bien. Entonces, ¿qué nos quiere decir estos versículos, hermanos? Que nuestra conducta, nosotros como seguidores de Cristo, debemos de velar ¿qué? Unos por otros. El apóstol Pablo le habla
a la iglesia de Filipos y sigue a Cristo incondicionalmente y le dice que deberían de velar unos por otros porque se estaban introduciendo en las iglesias otras personas con otras creencias, otras doctrinas. ¿Cómo lo podemos convertir esta enseñanza ahorita en la actualidad? Esto, hermanos, que nosotros nos congregamos a adorar a nuestro Dios, que escudriñamos la palabra, debemos de aprender y a cimentar esa palabra en nuestro corazón. Gracias a Dios porque ahorita todos los que estamos aquí tenemos un mismo sentir, pero no sabemos qué vaya a pasar más adelante. Quién vaya a congregarse con nosotros, todos son bienvenidos, pero siempre debemos de tener ese mismo sentir que es la palabra de Dios. Hay que aprender la sana doctrina, hay que estar siempre atentos y aprender, ¿ok? Para cuando estemos en pruebas o vengan otras personas, lo que le pasó a Filipos, estemos preparados todos. Por eso dice, de un mismo sentir, todos de un mismo sentir, para estar preparados para los ataques de ¿quién? Satanás. Satanás siempre va a querer destruir a la iglesia. Siempre va a querer destruir a la iglesia. Por eso dice, deben de ser de un mismo sentir, de una misma doctrina, en cuanto a las escrituras. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Entonces nos exhorta aquí en estos versículos, nos dice que debemos de velar unos por otros, como nuestra actitud de Cristo, para yo velar por mi hermano, o por mi hermana, o por los demás, ¿cómo debe de ser mi actitud con Cristo? ¿Cómo está? Mi actitud de Cristo debe de ser, dice que Él se despojó y se hizo en forma de ¿qué? De hombre. ¿Qué es lo que nos estorba a nosotros para despojarnos de ese viejo hombre? ¿Ok? Acuérdense ¿cuál es la segunda ordenanza que Dios nos da? Hay dos ordenanzas, que es la cena del Señor. ¿Y la otra cuál es? El bautismo. Dice que cuando tú bajas a las aguas, porque todo es simbólico, el bautismo, bajas a las aguas, dice que muerte y sepultura del viejo hombre, tus pecados del viejo hombre quedan ahí, bajas a las aguas, son sepultados juntamente por el bautismo, para después andar ¿en qué? En resurrección. Ya eres levantado de las aguas y debes de andar ya en vida nueva. ¿Ok? Eso es nuestra actitud del cristiano debe ser esa, en vida nueva, velar unos por otros. Ahorita, gracias a Dios porque nos sentimos ya apretaditos, pues ya, ¿qué quiere decir? Pues ya, hermanito, vámonos ya para afuera, o sea, ya vamos, ahí vamos. Entonces, nuestra actitud, nuestra conducta delante de Dios es testificar a los de allá afuera. Entre más seamos, pues es bonito ver crecer y seamos muchos para ya estar allá afuera y seguir creciendo. Gracias a Dios, voy a hacer un comercial, pues porque ya tenemos nuestras sillas. Pocas, pero ya las tenemos. Entonces, poco a poco, unánimes, nos dice, vamos trabajando juntos y poco a poco Dios nos va bendiciendo. Entonces hay que seguir orando y velar unos por otros. ¿Ok? Luego dice, obedientes y no ¿qué? No altivos. Obedientes, humildes, no altivos. No hay que humillar al de adelante. No me voy a, como chistes o comerciales. Uf, tú no, yo me siento en la de adelante porque no, hermano, no altivos, no, sencillos, hermano. ¿Ok? Siempre debemos ser sencillos, ¿ok? Muy bien. Entonces, el otro punto que es, ¿hasta cuándo debemos de velar unos por otros? Tener una actitud como Cristo manda y ser obedientes, ¿hasta cuándo? Hasta el final. Cristo nos demostró una actitud ¿hasta cuándo? Hasta su muerte. Hasta la muerte. ¿Estamos dispuestos a dar la vida por Cristo? Es pregunta personal. Contéstala. Pero tú, personal con Cristo. Va a llegar el día
esto que nos sirva a nosotros de experiencia y un caminar con Cristo, porque va a llegar el día, no sabemos, hermanos, muchos son perseguidos. Ahorita, hay mucha persecución. Gracias a Dios porque posiblemente no nos ha tocado, pero posiblemente tengas que alguien te señale, algún vecino, algún compañero de trabajo, alguien que sea una piedrita en tus zapatos. Pero sí hay que estar fuerte y aprender de la palabra. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Ahí se van a ver el verdadero cristiano. ¿Ok? Por eso dice la palabra, no todo aquel que me llame Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces, si le vamos a seguir a Cristo y vamos a hacer un pacto, lo tenemos que hacer de corazón. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte, hasta que Él venga. Y todos sabemos cuál va a ser la recompensa. ¿Ok? Muy bien. Punto número 3, hermano. Nuestra conducta de un seguidor de Cristo debe ser con una convicción ferviente de fe. Una fe ferviente. ¿Ok? ¿De qué manera? Vamos a leer versículos 9 y 11. Dice la palabra de Dios. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio, ¿es qué? Sobre todo nombre. Lo exaltó, hermano. Después de su muerte lo exaltó. ¿Hay vida después de la muerte? Sí hay vida después de la muerte. Eso no nos debe de quedar duda, porque Cristo nos enseñó que hay vida después de la muerte. ¿Ok? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué está en los cielos? ¿Hay potestades en los cielos? ¿Están ángeles, querubines, arcángeles? Sí, son otras criaturas de los cielos. Pero dice, fíjese cómo puso el nombre de Dios, de Cristo, que toda rodilla de lo que está en el cielo, toda criatura, y en la tierra y debajo de la tierra, dice que se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo, ¿qué? Es el Señor. ¿Para gloria de quién? De Dios el Padre. Toda rodilla, sea rey, sea un ministro, sea un sacerdote, sea el papa, sea un pastor, nos dice, toda rodilla se debe de doblegar y confesar que Cristo es el Señor. ¿Ok? ¿Para gloria de quién? De Dios. Si tú y yo reconocemos esto, hermanos, ¿qué quiere decir? Que andamos por buen camino y a Dios le agrada. Entonces, eso significa tener una convicción de fe hasta la muerte. ¿Ok? Quiere decir, entonces nosotros debemos de tener fidelidad de por vida hasta la muerte como Él lo tuvo. ¿Ok? Nuestro testimonio, una convicción de fe, mi fe tiene que ser ferviente en mi testimonio. Veíamos en la escuela dominical, nuestro testimonio en nuestro hogar debe de ser ferviente. No necesariamente, si no tengo palabras para hablarle de Cristo a otro, con mi testimonio puedo hablarle a los demás. ¿Ok? Y otra, no calles que Jesús es ¿qué? El Señor. Porque dice que si tú callas, ¿qué? Hasta las piedras van a hablar. Entonces, si tú callas, las piedras van a hablar. Algún día, entender si no lo entendemos. Entonces hay que pedirle a Dios por esto también. ¿Ok? Entonces, termino con esto, hermanos. Como conclusión, la palabra de Dios nos enseña a cómo comportarnos con los demás. ¿Ok? Debemos de estar en oración por nuestra conducta. ¿Ok? Dios nos da, mientras tengamos vida, nos da la oportunidad de corregir nuestras vidas, nuestra conducta, en nuestro hogar. ¿Quién vive en nuestro hogar? Si todavía tenemos hijos grandes, ya mayores de edad, están bajo nuestro hogar, por lo tanto, debemos darle testimonio a nuestros hijos
a mi cónyuge, mi esposo, mi esposa, quienes viven en mi hogar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, siendo siempre alegres. Con Cristo, el cristiano debe ser siempre alegre, hermano. ¿Por qué? Porque en Él hay victoria, hermano. En Él tenemos la salvación, tenemos un lugar seguro. El cuerpo, la carne, es polvo y se va a quedar. Como dicen las canciones, nada nos vamos a llevar. Pero sí, nuestra alma y espíritu va a estar allá. Entonces el cristiano debe ser siempre alegre, con necesidades y dificultades, sí, pero no estamos solos. Cristo siempre está con nosotros. ¿Ok? Entonces, dice, siempre alegres, humildes, obedientes y sobre todo, hermanos, ya es tiempo de dar testimonio a las demás. Ya es tiempo de dar testimonio. Ya, hermano. Ya tenemos que dar testimonio de Cristo. O lo sigues o no lo sigues. O eres ferviente o eres frío, porque al tibio ¿qué? Te va a vomitar. Te va a expulsar cuando demos cuenta. O lo seguiste o no lo conociste. Pero cuando él venga, es una de las profecías, dice que toda lengua, en toda nación, se va a hablar el evangelio. Todavía hay etnias no alcanzables, pero por eso hay misioneros predicando el evangelio. Entonces, solamente Dios sabe cuándo va a ser su venida. ¿Ok? Pero hermano, ya es tiempo de dar testimonio a las demás personas de que Cristo vive en mí o en nosotros. ¿Ok? Cristo se humilló y el Padre ¿qué? Lo exaltó. Termino con esto. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Es pregunta personal. ¿Estamos dispuestos a pagar a que otras personas te humillen? No estamos solos. Cristo está con nosotros. Pero Dios, ese es el precio. Cristo no nada más es amor. Cuando uno acepta a Cristo en nuestro corazón y uno hace la invitación a la congregación o a alguien que no haya aceptado a Cristo, Cristo, Dios es amor, pero también es de compromiso, es de retos. Tienes que pagar un precio. Vas a sufrir humillación. Vas a sufrir, ¿qué más? Desprecios. ¿Por qué? Porque Él sufrió en la cruz. ¿Sus seguidores sufrieron? Todos sufrieron. Nosotros, ¿estás sufriendo por Cristo? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Entonces, es una pregunta personal. Nuestra recompensa está allá arriba, hermanos. Entonces, hermanos, gracias a Dios, esa es nuestra conducta el día de hoy de seguir a Cristo. Y terminamos con una oración, hermanos. Por último, como comercial, pues ahí, en el Face está subiendo varias actividades. Pónganle like.